Hola, bienvenidos a una nueva edición de Ni Blanco ni Negro, un programa de debate que arranca una vez más en Canal 13 Digital Televisión. Hoy la justicia es el tema que llevará a nuestras mesas a nuestros contertulios y, como no, a los informantes de la calle. Un tema que no deja a nadie indiferente y para ello tenemos en nuestra mesa a tres invitados. Empezamos con un caballero, su nombre es Rubén Romero, que es secretario de Identidad y Patrimonio de Nueva Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. Don Rubén, buenas tardes o buenas noches y bienvenido. Buenas noches y gracias por invitarme a esta tertulia. A su lado se encuentra doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo Gran Canario. Bienvenida y muchas gracias. Bien hallada, como siempre. Y al otro extremo de doña Isabel, a su izquierda, se encuentra don Arcadio Domínguez. Arcadio, en este caso, es analista político. Arcadio, buenas tardes o buenas noches, según se mire, y bienvenido. Buenas noches y bien hallado a un nuevo programa de debate. A ustedes que están en casa, si lo tienen a bien, acomódense porque vamos a empezar con un tema muy importante, la justicia. ¿Estamos de acuerdo con la justicia española? ¿Qué quitaríamos? ¿Qué modificaríamos? En principio vamos a conocer la opinión de nuestros invitados y para ello vamos a conocer la opinión personal o profesional, en este caso de don Rubén Romero. ¿Qué opina usted de la justicia? ¿Tiene buena salud? ¿Qué quitaría? ¿Qué modificaría? Son muchas reflexiones para un tema tan complejo y sobre todo difícil, ¿no? Recordemos que la justicia es uno de los pilares fundamentales de un estado del bienestar como el nuestro. Sanidad, educación, servicios públicos son ejes fundamentales de nuestra sociedad y dentro de esos ejes públicos está la justicia. Y dentro de la justicia, nuestro marco jurídico se reconoce como universal y gratuita. Pues bien, eso es en la teoría. Porque en la práctica, en la realidad de los hechos, no palabras, sino hechos, no es ni universal ni gratuita. Después hablaremos seguro con detalle la desafortunada ley tasas del exministro Gallardón. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que todos y cada uno de los retos que afrontaba la justicia a finales del siglo XX son los mismos retos que afronta la justicia en pleno siglo XXI en 2014. Esto que indica que se ha hecho más bien poco. Y lo que se ha hecho quizás no ha ayudado a mejorar el engranaje de la justicia en España y sobre todo, no solamente el engranaje, sino de articular mecanismos legales que permitan a la judicatura trabajar de forma más eficiente y con mayor calidad. Esto no es que lo diga yo, esto lo dice la Junta de Fiscales que se reunieron en abril de este año o el portavoz de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Hace falta modificar la justicia y sobre todo y fundamental que vuelva a ser ese servicio público y de calidad que siempre quisimos que fuera. Servicio público de calidad es la primera opinión o reflexión de don Rubén Romero. Ahora es el turno de nuestra otra invitada, en este caso de doña Isabel Guerra, consejera del Cabildo Gran Canario. ¿Qué opina usted sobre la justicia? Bueno, ¿cómo la entiende y qué modificaría? Yo creo que tenemos un buen sistema de justicia, ¿no? Tal como lo concebimos. Otra cosa son los medios que han puesto los gobernantes al alcance de la justicia. Y sobre todo las últimas leyes que han dado al traste a esa justicia de la que hablaba Rubén, universal, ¿no? Que deja de ser universal con la ley de tasas y el acceso a la justicia a defenderse ante algunos agravios que pueda tener el ciudadano, ya no lo tiene porque tiene que pagar. Y además, los más poderosos, el pagar no les representa tanto como puede representarle a un ciudadano de pie en la calle, ¿no? Para defender sus intereses. En ese caso, pues ha perdido el carácter de ser universal y gratuita. Ni es universal ni es gratuita. Dentro del sistema, como digo, es un buen sistema, lo que pasa es que faltan muchísimos medios. Las últimas inversiones que se han hecho en materia de personal, de formación para los profesionales del ámbito de la justicia ha sido escasísimo, ¿no? La reposición de recursos humanos para proteger, para solventar los casos en la justicia también está muy por debajo de las ratios que se pretendía. Y luego las leyes y las que hacen esa percepción del ciudadano de que estamos ante una justicia desigual, porque estamos viendo casos de corrupción, estamos viendo casos de indefensión, estamos viendo casos de amnistía, estamos viendo casos de jueces que son impunes o políticos que son impunes y que las leyes parece que están más diseñadas para ciertos favoritismos, ciertos tratos de favor a poderosos más que a los ciudadanos. Y en ese caso la percepción que se tiene es mala. Percepción mala es el titular que nos ofrece, por último, doña Isabel Guerra, consejera del Cabildo Gran Canario. Pero ahora conocemos la opinión o el punto de vista de nuestro analista político, Arcadio Domínguez. ¿Qué opina sobre la justicia?
Bueno, hablar sobre la administración de justicia en cualquier país siempre es un tema de muchísimo interés porque nos afecta a todos. Aquí sí que evidentemente no es un tema, digamos, sectorial, sino es total. No en vano, es uno de los poderes del Estado. El poder legislativo independiente, debe ser independiente, así se lo establece la propia Constitución de nuestro país, y es fundamental digamos, su eficiencia y su rapidez a la hora de impartir justicia a los españoles. Sin embargo, haciendo esta primera intervención, la sensación que tenemos es que es ineficiente y lenta. Ineficiente y lenta. Esta, junto a las otras dos opiniones de don Rubén, Isabel y la de don Arcadio, en último lugar, son las tres opiniones de dos políticos y un profesional analista. En la calle también opinan, y esto es lo que nos han dicho hoy los informantes de Las Palmas de Gran Canaria. Caballero, ¿usted qué opina de la justicia española? Bueno, en principio yo he tenido poca relación con la justicia, no he tenido problemas serios. Alguna vez pues he ido como perito y no he tenido ningún asunto que verdaderamente que no haya funcionado bien. Creo que va lenta, es lo único que puedo decir. Yo la encuentro muy permisible para ciertos delitos. No me gusta cómo está. ¿Por qué? Pues porque como no hay separación de poderes, pues está todo politizado. De la española, que muchas veces bien y otras veces mal, la verdad. ¿Por qué? La verdad, porque a veces la española que no cumplen con por ejemplo, si una persona hace cualquier cosa, que la justicia caiga sobre él, pero las dejan pasar y ya está. Y eso no es normal. ¿Qué modificaría usted? Yo no soy experto, yo puedo dar como ciudadano lo que me gustaría es que fuera igual que la sanidad, igual que la enseñanza, que fuera lo más correcta que se pueda. Vale, hay que modificar muchas cosas, Por ejemplo, muchas cosas. El que la hace la paga, que la pague, eso. Que usted, por ejemplo, un ladrón se mete en su casa, como me han metido a mí, y que no pagaran nada, y me han revuelto toda la casa, que lo pague, señor, si lo coge. Pues sobre todo eso, arreglar la inmigración, que estamos muy mal. Los nuestros están saliendo a trabajar afuera y los de aquí vienen sin contrato y vienen a hacer de todo. No digo que no vengan personas honradas, pero también hay mucha gente que se dedica a cosas malas porque no tienen salida, no tienen trabajo. ¿Que se pague la justicia es necesario o es un robo? Depende, habría que matizar. ¿Por qué? Pues porque mucha gente, sobre todo estos canales canallas, como digo yo, que mis abogados, esa gente entorpece, digamos, cosas más serias. Bueno, yo no tengo mucho dinero, pues yo pago poco, no sé. Yo creo que no, que yo tengo una hija abogada y también tiene derecho a comer. ¿No? ¿Qué opinión le merece la dimisión de hace unos días del ministro de Justicia, Gallardón? Correcta. ¿Por qué? Pues se compromete una cosa, no cumple, fuera. Bueno, el C.C. Gallardón, él lo ha escogido así, él es el que ha dimitido. Realmente no... Rajoy, pues parece ser que lo tenían acordado desde el verano. Pues no, ahí sí que no opino yo, porque yo coincido con él en muchas opiniones. Él quería la ley del aborto, pues está muy bien, pues para que cuando los cogen y los niños los meten en los congeladores, eso no está bien. Si una chica quiere tener un niño, pues nada. ¿Es eficaz la justicia española o tiene muchas deficiencias? Bueno, todo depende de cómo se enfoque, y cómo verdaderamente quién intervenga, etcétera. Parece que dependiendo de quién defienda a un reo o a un imputado, verdaderamente parece que las cosas pueden ir hacia un lado o hacia otro. La justicia, desde mi punto de vista, nunca es blanco y negra, es café con leche. Ya ven, esas son las opiniones de los informantes de Las Palmas de Gran Canaria. Opiniones de todos los gustos, de todos los colores y todas las conveniencias. Estas opiniones las trasladamos a la mesa y ustedes, que son los expertos, ¿qué opinan? ¿Quién quiere comenzar? ¿Rubén? Bueno, lo decían mis compañeros y yo también en mi introducción inicial. Evidentemente esto no funciona como está planeado que funcionase. No es ni un derecho universal ni gratuito.
Ahora una persona que quiere acceder al sistema judicial tiene que pagar unas tasas, es decir, pagar dinero para poder acceder al sistema que antes no tenía que hacer. Y no solamente hablamos para acceder al sistema, sino una vez dentro del sistema tienes que seguir pasos, es decir, gravamen por procedimientos administrativos, que rondan de los 25 euros hasta los 300, 600 y dependiendo de la cuantía va aumentando. Esto es una forma de entender la justicia que va entroncado con el ADN del Partido Popular, que defiende la política austericida, recorte del gasto público para contener la deuda pública. Así lo reflejaba el informe FAES del Partido Popular el verano pasado, en el que decía que una de las ventajas que tenía el hecho de privatizar, entre comillas, la justicia era ampliar las arcas del Estado. Y a mí me preocupa como ciudadano, no como perteneciente de un partido político, que también que en nuestro Estado social y derecho pues el gobierno tenga como instrumento no para prestar un servicio, sino con afán recaudatorio, precisamente un pilar fundamental que es la justicia. Pero no solamente hablamos de la ley de tasas, que evidentemente más tarde o temprano se retirará esa ley, sino que también hablamos de lo que indica y lo que implica para el conjunto de la sociedad tener una justicia que no está bien financiada, que los actuales presupuestos generales del Estado aprobados por la mayoría absoluta del Partido Popular le dan menos financiación que entregaban en la legislatura anterior. Por lo tanto, la inversión del Gobierno de España en justicia en los últimos 4 años es decadente, está en retroceso. Han perdido el 13%, si no me equivoco, en los últimos 2 años. Y esto, para concluir, hay que sumarlo a lo antiguada de las instalaciones administrativas de la Judicatura en España, que lo dicen ellos. Ellos reconocen que tienen problemas para la actualización de información, para ficheros, que no disponen de materiales físicos para trabajar y que los procesos judiciales no sean tan largos. Por lo tanto, falta financiación, falta recursos no solamente humanos, sino técnicos y sobre todo y fundamental, por parte del Gobierno, del Poder Legislativo, es legislar en favor de la protección de un servicio público y de calidad. Don Rubén, a través de los informantes que hemos visto, ¿qué impresión le desprende de estas personas que han hablado a cámara? Yo apuntaba con detalle todas y cada una de las intervenciones porque creo que todas y cada una daban un punto de vista que hay que tener en cuenta. Pero en mi punto de vista me quedaba con una reflexión. Los poderes tienen que ser independientes. Es que es cierto. Es que la ciudadanía, nosotros, no entendemos cuando vemos en los grandes titulares un tratamiento distinto de la Fiscalía ante un caso que en otro, o cómo se implican en un tema o en otro. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que hay que seguir apostando por la justicia, seguir defendiendo nuestro modelo, pero haciéndolo de verdad, no de palabras, sino con hechos que se demuestren en la gestión, tanto en los presupuestos públicos como en la reorganización de la Administración de Justicia. Doña Isabel, los informantes hablan, la calle habla, y ustedes como más o menos especialistas, ¿qué es lo que opinan a ver estas opiniones? Hombre, yo no soy especialista, desde luego, pero sí que se ha hablado aquí en la mesa y también se dijo en el vídeo que, bueno, que la justicia es lenta, y si es lenta no justa, porque pues bueno, algo que se atrasa en el tiempo y se juzga en el tiempo y pasa mucho tiempo y después cuando dicta sentencia es cuando no viene al caso ni tan siquiera, pues es bastante lenta. Y luego da la percepción, que no sé si es real, que algunos asuntos van muy rápido, el tema de los desahucios, por ejemplo, este tiempo, ¿no?, donde las sentencias o los mandamientos judiciales van rapidísimo, los propios jueces lo han dicho, es decir, tenemos prioridad, nos han dicho que tenemos que tener prioridad en el tema de los desahucios, y luego ciertos casos de corrupción, de políticos o de personas ilustres o bancarios que están ahí, fíjate tú, todavía estamos pendientes de las amnistías esas que han dado por dineros que están en el extranjero, ahí pues todavía están pendientes todas esas sentencias, y sin embargo estas van muy rápido. Los mismos que nos roban a los ciudadanos las casas, quitan las casas, son los mismos que están pendientes de justicia en algunos casos, ¿no? Ahí tenemos el presidente Marshall o por ahí que tienen incluso el Santander todavía, el señor Botín se murió y sabemos que tenía una amnistía incluso de todos los millones que tenía afuera, ¿no? Un señor que representa a un banco que está desahuciando al que le prestamos dinero también para que levante esos bancos. Es contradictorio, ¿no? Por eso tiene la gente la percepción de que la justicia no es igual para todos, ¿no? Y si encima es lenta en algunos casos y es rápida en algunos otros, como el tema de los desahucios, todavía tiene uno la percepción de que hay justicia para uno de manera diferente que para otro. En el tema de la ley de tasas es bestial, pero también en el tema de por ejemplo, de los indultos,
en el tema de los indultos a políticos o de casos que son de verdad indignantes para los ciudadanos, que un indulto precisamente que lo desean hasta los jueces. ¿Cómo se puede hacer un indulto a un señor que filma a un acoso sexual a una mujer y es policía, guardia civil, y se le indulta? Oiga, es que tiene delito en doble, ¿no? Y además creo que después, frente a otras personas que realmente necesitan un indulto, porque las cárceles son para la inserción en la sociedad, que llevan años y que su delito prácticamente era insignificante ya, pues no se le indultan. Entonces esas diferentes varas de medir es lo que contradice un poco y la percepción que tiene la gente de la justicia. Y es una pena, porque entre todos tenemos que lavar la cara a la justicia, porque es un sistema que, bajo mi punto de vista, hablamos de universal, es protector del estado de bienestar, y desde luego hay que quitarnos las tasas. La ley de tasas nos las tenemos que quitar de arriba para que haya igualdad de condiciones a la hora de acceder a defenderte. Don Arcadio, ¿qué opinas sobre los informantes? ¿Es un claro reflejo del malestar de los ciudadanos esta pequeña muestra? Hombre, yo creo que esta pequeña muestra responde, yo creo que más o menos al sentimiento que te puedes encontrar en la calle de personas que no son conocedoras de la materia, pero que sin embargo tienen esas sensaciones. Entonces hablan de lentitud, hablan de la separación de poderes, porque en alguna parte lo oyeron, lo escucharon o lo leyeron, y efectivamente es una de las cuestiones que están en la propia Constitución española de 1968. Pero yo quiero, antes que profundizar un poco en este tema, estamos analizando un asunto bastante complejo y peliagudo, decir de antemano que los que estamos en la mesa, ninguno somos operadores judiciales, ninguno somos expertos en la materia jurídica, es una mesa de políticos. Esto es importante porque hay algunas imprecisiones que con la mejor de las voluntades se hacen, y si alguien nos está escuchando que pertenezca a la carrera judicial, se puede espantar. Las amnistías y los indultos no los despacha la justicia. Ellos son políticos, no son los jueces. Entonces, pero justicia, de alguna manera está dictando justicia. Que, vamos a ver, o gracia. La administración de la justicia es complicada. No quiero tampoco ponerme demasiado fino, sino simplemente quiero subrayar, y es importante que lo aceptemos todo, que esto es una mesa de políticos. Aclaramos que la gracia o ese indulto lo dan los políticos, claro, el gobierno. El gobierno de turno es el que amnistía o el que indulta una sentencia que un juez ha dictado. Y tiene la facultad. Puede ser justo o injusto. Claro, pero no lo podemos imputar. Subjetivo totalmente. Pero no lo podemos nosotros achacarlo al mal funcionamiento de la justicia. La justicia cumplió. No, a la percepción que tienen los ciudadanos de que la percepción, que hay justicia para uno. La percepción, sí. Bueno, vamos a ver. Sobre la mesa tenemos un tema, aclarar quién da ese indulto, que en este caso es. Que no es el Poder Judicial. Que es el político que le compete. Es el Ejecutivo. Vale. Mira, muy simple, muy simple. El Estado. Está aclarando ideas. Sí, el Estado tiene 3 poderes. Es un clásico. Es un clásico. Se estudia en primero de Derecho y en primero de Ciencias Políticas. El Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El legislativo, que son todos los diputados, representantes del pueblo español, que son los que hacen las leyes, no las hacen los jueces. Esto es importante también saberlo. Las leyes no las hacen los jueces. Las aplican, los jueces las aplican. Las aplican. Y están obligados a aplicarlas, a interpretarlas y a aplicarlas. Y establecen la sentencia. El Ejecutivo, que es el gobierno de la nación, el Ejecutivo tiene una serie de facultades, entre otras, la de la amnistía y también como la del indulto, y algunas que probablemente habría que pensarse muy bien si eso había que revisarlo. Vale. Si queremos realmente que hayan poderes independientes de verdad, en España hoy día, y eso lo dijo Alfonso Guerra cuando era vicepresidente del gobierno de España, Montesquieu ha muerto. Es un clásico en fin, en todos lados, la separación de poderes. En España no se da. No hay separación de poderes, entre otras cosas porque los nombramientos de los propios jueces son a instancias del Parlamento. Bien. Y eso es un problema serio. En otros países, sin embargo, no es así. Y ahí empezamos a ver los males del asunto. Quiero decir, yo no voy a exculpar ni tampoco a quitar pues, en fin, la carga de responsabilidad que tengan los jueces, pero creo que ellos, si nos están escuchando, cualquier abogado que nos escuche, bueno, pues dirían, hombre, es que esto no es así, toda la carga para nosotros no puede ser. Don Rubén, ¿quiere apuntar algo? Bueno, evidentemente lo que dice Arcadio en su parte final, ¿no?, de que la separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero coincidiendo con lo que subrayaba, no es menos cierto que el poder ejecutivo y el legislativo denomina
a gran parte de los tribunales, tanto el Constitucional como el Supremo, además del Consejo Consultivo. Casi es decir, casi nada te elige todo el marco jurídico para empezar a hablar. Para empezar, es más, como muestra un botón, en el proceso este de la reclamación de Cataluña en relación a que quería una consulta popular y ciudadana, salían las noticias que al día siguiente el Tribunal Constitucional rechaza esa propuesta y de los miembros del Tribunal Constitucional, pues 3 habían sido elegidos por el Partido Popular, que no quiere decir una cosa con la otra, simplemente se señala un hecho, que el Poder Legislativo da nombres al Poder Judicial, y eso al ciudadano, pues no se interpreta bien, porque realmente se entiende lo que decía Arcadio, que la separación de poderes debe ser como mínimo de otra manera. Y en segundo lugar, en relación a la amnistía y los indultos, evidentemente el Poder Judicial no es responsable de los indultos ni de las amnistías, no lo es, pero sí causa desafección en la justicia que el Poder Legislativo, que en este caso representa a la mayoría del Partido Popular, apruebe leyes que son lesivas para el resto de poderes, tanto para el Poder Ejecutivo, que en cada viernes en el Consejo de Ministros demuestra cómo está la situación, o para el Poder Judicial, donde vemos los retrasos en sentencias, los retrasos en la atención temprana y sobre todo en los mecanismos necesarios para poder emprender una investigación judicial, que es lo que reclaman los jueces por la democracia en el 2012, que hicieron una concentración en las puertas del Tribunal Supremo para denunciar exactamente esto. En definitiva, al final creo que estamos de acuerdo en lo importante. La justicia es un derecho universal y gratuito. Pues bien, a la fecha de hoy eso no es así. Se ha ido modificando con el paso del tiempo. Desde el inicio de la crisis económica en el 2008 hasta hoy han habido cambios sustanciales en todas las áreas, pero también en justicia. También lo hemos vivido en justicia. Y eso tiene responsables en este caso de 2 ámbitos. Aquellos responsables del Poder Legislativo, es decir, políticos, con sus mayorías absolutas en el Parlamento, que no han tomado ninguna medida para resolver el problema de la justicia, y en segundo lugar también hay que buscar responsabilidades en el propio órgano, evidentemente. Responsabilidades, pero en este caso, perdona doña Isabel, don Arcadio, me responde a la pregunta, ¿es un claro reflejo las respuestas de los ciudadanos lo que está sucediendo? Claro, en estos momentos, por lo que hemos escuchado, pues la mayor parte de ellos, en resumen, incluso un señor que de una manera muy gráfica lo definió, diciendo, la justicia no es ni blanca ni negra, es decir, café con leche. Es decir, es un... Porque claro, cuando se imparte justicia y si hay 2 personas en juicio, una es inocente y la otra culpable, el que es señalado culpable dirá, no estará de acuerdo con la sentencia. Al que le dan la inocencia estará de acuerdo con la sentencia, digo yo. Entonces, es subjetiva. Mira, me estaba acordando ahora, un presidente importantísimo de los Estados Unidos, el 35 presidente John Fitzgerald Kennedy, dijo una frase célebre de esas que son portadas de libros y que a mí me retumba en la cabeza de vez en cuando. Dijo en vida, hace ya bastantes años, en el mundo civilizado nunca ha habido justicia ni la habrá. Eso fue lo que dijo, justicia en mayúscula, lo que entendemos por la justicia que es la razón de cada persona. Es complicado la administración de la justicia. Pero claro, yo creo que nos meteríamos en un debate más filosófico que del que nos han convocado esta noche, porque yo creo que efectivamente no venimos a hablar de la filosofía de la justicia, sino vamos a hablar de las cosas más prácticas. Tampoco puedo olvidar que hace unos años un alcalde de Andalucía decía, la justicia en España es un cachondeo. Eso se repitió de veces. Yo no sé si lo recuerdan mis compañeros de la mesa, un alcalde de Jerez de la Frontera que decía que estaba gobernando entonces el Partido Socialista, que estuvo 14 años en el poder, y esa frase se repitió mucho por mucha gente. Antes Isabel decía algo que es muy cierto, es decir, depende muchas veces, pero esto es una cosa demasiado evidente. Si tú tienes dinero y te puedes pagar algunos abogados, pues resulta que puedes salvarte de la cárcel, te puedes solucionar... Bueno, pero pasa en Italia, es decir, vemos a todo un expresidente del gobierno en Italia, el señor Berlusconi, que está en su casa, que ha sido, esto como se llama, juzgado y denunciado y hallado culpable, y le habían computado por... ¿Cómo era? Por servicios sociales, era la pena suya por ir a centros sociales de tercera edad a hacer ahí una prestación. Me parece ridículo. Pero esas cosas funcionan porque somos seres humanos y evidentemente el poder no lo tiene la justicia. El poder aquí y allá es el dinero. Eso es lo más lamentable. Tenemos que soñar con la utopía que en efecto
todos somos iguales ante la ley y que todos debemos tener la misma oportunidad y los mismos derechos y garantías en sanidad y en justicia. Y eso hay que caminar, en esa dirección. Pero en fin, es un camino lento, un camino complicado. Doña Isabel, cuando quiera. Bueno, pues precisamente hay una involución en todo lo que es el avance en la justicia, ¿no? Yo cuando decía y hablo de indultos, yo libre me dio, yo he protegido primero que nada el sistema judicial, es decir, los jueces están para dictaminar y hacer cumplir las leyes, y en ese caso marcar sentencia o administrar justicia. Podrán equivocarse porque nadie, vamos, evidentemente, pero nadie es infalible. Ahí no voy a entrar yo. Lo que sí que estamos entrando es en cómo se está legislando, qué leyes no son justas para los ciudadanos, por qué hay leyes que no tienen que ver nada con los asuntos de los ciudadanos, por qué de alguna manera los poderes protegen o se percibe que protegen más a unas personas que a otras, por qué el acceso a la justicia ya no es en igualdad de condiciones. Tú no te puedes defender frente a una gran empresa que tiene muchísimo dinero, un trabajador a través de la justicia, de sus derechos, porque ya tiene que pagar tasas, ya tiene que asumir ciertos gastos que no están, y prefiere abandonar porque lo que va a conseguir seguramente no le va a compensar los gastos que tiene de tasas. Y eso es una realidad que marca un antes y un después, donde los ciudadanos pueden o no acceder. Antes accedías, es decir, tú tenías un problema en la comunidad de propietarios, porque había un señor que no cumplía las normas, ibas a magistratura y lo hacías pagar. Pero es que ahora una comunidad de propietarios no puede querellarse contra ese que está infringiendo la norma o el reglamento que se han marcado, porque resulta que le cuesta más pagar la justicia, las tasas judiciales, que después lo que va a aportar o lo que le debe ese ciudadano que está incumpliendo. Ese es un pequeño casito, pero ponte en un caso enorme de dinero donde hay ciertos señores que no le cuesta nada pagar tasas y hay otros señores que le cuesta muchísimo. Porque la justicia no es igual, entonces para todos, no todos podemos acceder. Hombre, yo creo que hay una involución. El Partido Popular en este último tiempo ha involucionado de manera absoluta en el ámbito de la justicia. Primero, por lo que decía Rubén, no se está haciendo las aportaciones presupuestarias para que un sistema funcione a 100%, todo lo contrario, se ha minorado, y mira que llevábamos una carga de déficit importante. Yo no voy a quitar aquí culpa a nadie, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos, argumentando la crisis, pues se ha bajado los presupuestos en el ámbito de la justicia, y eso tiene repercusiones, casos que se eternizan ahí muchísimo. Y luego tú ves cómo hay ciertos dictámenes del Poder Ejecutivo que se dice, bueno, prioridad a esta ley, la ley de desahucios, por ejemplo, que es una ley injusta, que Europa ha dicho que es injusta, que se tiene que corregir y no se ha corregido, y el Senado está ahí para corregir las leyes también, que no, yo me pregunto, ¿no? ¿Para qué sirven entonces? Porque la justicia no se puede solo medir en un ámbito que es justicia, sino alrededor, en los diferentes poderes, porque son los que marcan la trayectoria. La división de poderes que hay en estos momentos no es efectiva, porque los gobiernos marcan muy mucho por dónde tienen que ir las cosas, y cuando se empantanan cosas, y tenemos el conflicto catalán empantanado, y todo es porque ahí está impugnado el estatuto, lo que mismo, impugnado también en la ley del aborto, que todavía eso tiene recorrido, ojo, porque el Partido Popular no ha abandonado la impugnación que tiene dentro constitucional a la ley del aborto, por lo tanto está ahí. No. Es decir, que ojito al dato, que nos están vendiendo unas longas que después no son. Y luego la separación de poderes, que está contaminado. El mismo Consejo del Poder Judicial, donde se reparten, y a eso tendremos que eliminarlo. Lo que está claro, y los televidentes también lo tendrán claro, es que la justicia también tiende de dinero, en este caso de tasas. Una pregunta que han hecho muchos ciudadanos esta tarde durante las entrevistas en la calle en Las Palmas de Gran Canaria ha sido la siguiente: ¿es necesario ver en la calle de Vegueta colas interminables para personas solicitar un abogado de oficio? O el acceso al propio... ¿Es normal? Bueno, creo que se refieren al colegio de abogados que atienden de forma gratuita. Lo que coloquialmente se conoce acceder a un abogado de oficio. Exacto, sí. Que la primera... Que tiene que demostrar una serie de condiciones. ¿Es normal esas colas? ¿Que tarde tanto? Yo creo que es normal que existan colas, igual que es normal que existan colas en cualquier administración. Lo que no es normal es que esas colas no se solucionen de forma eficiente. Lo que no es normal es que la gente haga horas de espera para no obtener soluciones. Lo que no es normal es cuando vayas a un abogado de oficio, normalmente por las premuras del tiempo,
pues no te atienda como debería atenderte, porque esa es una realidad también que es existente y algunas veces se dice, si quieres una atención jurídica en especial, vete a la privada. Y eso es lo que no puede ser, y no digo que lo sea, sino no podemos caer en eso. En definitiva, yo creo que al final hablamos de una ruptura de modelos. Antes teníamos un modelo que era el modelo del Estado Social y de Derecho que nos habíamos dado todos desde 1978 y al día de hoy pues eso ha quedado con pies de barro, porque ya ni la sanidad es gratuita ni universal, ni la educación, y otro pilar fundamental que además hace de árbitro en la sociedad, que es la justicia, pues tampoco está funcionando como los ciudadanos esperarían ante estas situaciones, ¿no? En definitiva, yo creo que centrando el conflicto que tiene la judicatura en España en 3 ámbitos. El primero, el ámbito interno. Necesitan más personal y necesitan mayor financiación para recursos que les permitan investigar y perseguir más la corrupción. Lo dicen los fiscales en el informe de abril de este año. En segundo lugar, hace falta una apuesta política en la separación de poderes del Poder Legislativo y Judicial y, sobre todo, articular leyes que permitan al Poder Judicial llegar más lejos en casos de corrupción o en casos de alarma social. Y en tercero, insisto, no es aceptable, no hace falta ser un experto jurista para saber y reconocer que es inaceptable que en pleno siglo XXI en democracia se cobre a un ciudadano por acceder a la justicia. Es inaceptable. Si pasara en la sanidad pública, que está pasando, pero no de forma tan drástica como he hecho en este caso en la judicatura, el clamor social sería bestial. Yo creo que hay que tener en cuenta que lo que está pasando en la justicia en España es para echarle un vistazo y pensar que el cambio de modelo es posible. Primero, retirando la ley de tasas. Primero, fundamental. Y segundo, modificando el sistema judicial. ¿Cuál sería uno de los retos para la justicia? El principal reto en pleno siglo XXI, ¿cuál sería según ustedes? Hombre, yo creo que lo han dicho los jueces y fiscales, el abandono de esta ley de tasas que hace injusto el sistema, ¿no? Totalmente injusto. Ahí pongo el acento en lo que decía antes Arcadio, que los jueces dictaminan en base a lo que tienen, la normativa que tienen ahí. Nunca hemos tratado de culpar, en este caso, a los jueces y a los fiscales, al contrario, ¿no? Creo que es un sistema que adolece pues, de recursos, ¿no? Como ya venía siendo habitual. Y creo que es ahí por donde hay que trabajarlo. Primero que nada, eliminar eso y luego las aportaciones presupuestarias que se tienen que hacer. Y bueno, yo creo que también la reposición de jueces y de fiscales. Bueno, el tema de los abogados de oficio es también enfermizo casi, porque en el tema, por ejemplo, de los desahucios, que forzosamente estás en un proceso de desahucio porque no puedes pagar y estás en la miseria y no puedes malamente para comer. Por lo tanto, lo lógico que si te aplican un desahucio no tengas para un abogado pues 500.000 papeles y luego te designan un abogado de oficio que no tiene nada que ver con el tema de los desahucios, porque la justicia no se efectivamente. Entonces te encuentras con que hasta el propio usuario sabe más que el propio abogado del tema hipotecario en este caso, ¿no? Lo que está claro es que tiene que ser gratuita, pero también está claro que es lenta y deficiente, don Arcadio. Sí, bueno, hay un problema. A ver, la gratuidad al 100% de cualquier servicio es una utopía. Yo creo que hay que ir a eso. Ese es el camino hacia el estado del bienestar, ¿no? Que ahora está ahí momentáneamente, algunos son más pesimistas, otros está interrumpido por la crisis financiera tan importante y la deuda externa que tiene España y que no puede a sus ciudadanos ofrecerles los servicios como a lo mejor probablemente le gustaría a cualquier gobernante. Es decir, si yo fuera gobernante de un municipio o de cualquier sitio, a mí lo que me gustaría efectivamente que mis ciudadanos estuvieran estupendamente, que a nadie le faltara de nada. Y si usted no puede pagar el agua ni el luz, el ayuntamiento se va a hacer cargo a través de los servicios sociales. Yo creo que eso, honradamente, sería una aspiración que pudiera tener cualquier gobernante. Pero luego te tropiezas con la realidad, es que tú tienes unas responsabilidades, tienes que dar cuenta, tienes un presupuesto, tienes unos límites. El tema uno de los problemas de la justicia en este país es el colapso muchas veces de la lentitud de los expedientes. Conozco algunas personas que trabajan ahí, tengo algún familiar también que trabaja en la administración de justicia y se quejan muchas veces que esto está cambiando ahora de la cantidad de pleitos o de querellas o de denuncias que se presentan por cuestiones que serían más de casos de un juez de paz que de un juzgado. Entonces, es una de las cosas que va acompañado con la
educación ciudadana, ¿no? O la educación para la ciudadanía. O sea, no puede usted ir a exigirle a la Administración de Justicia que le resuelva un problema que tiene usted por una discusión por el contador del agua en el zaguán de su edificio de la comunidad. Esas cosas pasan. Y ya ha pasado. Ahora ya no, porque ahora tienes que pagar unas tasas, ¿no? Esto es un freno. Pero el problema sigue. Es un freno. El problema sigue. La Administración de Justicia debería de estar reservada para situaciones de un nivel más trascendente. Preguntabas tú ahora mismo, ¿cuál es el reto para el siglo XXI de la justicia? Yo primero que nada, me quedé pensando en esa pregunta que hacías ahora, es recuperar la independencia del poder legislativo y del poder judicial. Eso sería una aspiración. ¿Eso se traduce a que vuelva la competencia a Canarias? No, es que es al revés. Creo que uno de los temas que también deberíamos hablar, no sé si vamos a tener tiempo, es si la justicia en España debería ser centralizada o por el contrario, como es hoy, ahora mismo, las competencias sean repartidas en las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque la administración de justicia sí que debe ser igual en todas las partes de un país. Aquí podemos ¿qué no está sucediendo ahora mismo según más usted? Político. No, porque la administración de justicia en el País Vasco no es igual que en Canarias. Ni funciona igual. Hay diferencias importantes. Hay diferencias importantes. Entonces, probablemente, es una reflexión ya que a lo mejor nos permitiría hacer otro programa, háblalo con la cadena, pero el tema de la justicia. ¿La justicia debe ser descentralizada o por el contrario es una de esas materias junto con la política de asuntos exteriores y de defensa que se tiene que reservar el Estado? La lectura que le estamos dando es que al ser descentralizada es más lenta y peor. Es compleja. Y más costosa. No, es compleja porque incluso hay países que tienen esta experiencia y los administrados pues incluso pasan de un país al otro. Por ejemplo, que es más peliculero y lo estamos más acostumbrados a verlo todos los que no están oyendo. En las películas americanas se ve claramente como en un estado existe la pena de muerte y en el otro no. Y como un ciudadano coge y sale del estado A... Eso no pasa aquí. Y no, aquí no pasa. Pero bueno, que si, nosotros estamos a nivel de democracia estamos empezando, pero yo planteo esa duda intelectual. ¿La justicia debería estar descentralizada o por el contrario tendría que ser una ley única y sola para todo el Estado español? Mojese, ¿usted qué opina? Pues hombre, yo creo, fíjate, si me tengo que mojar, yo creo que debería haber una justicia europea. Si pertenecemos a la Unión de Estados Europeos, debería existir una justicia en la que sea lo más similar posible en cualquier parte de Europa, de tal modo que los derechos, los deberes, las obligaciones y las penas estuvieran homologadas. No es fácil, ¿eh? Y equiparadas. Equiparadas, claro. ¿De acuerdo, don Rubén? ¿Tiene algo que apuntar? Bueno, yo no estoy de acuerdo, no coincido con el punto de Arcadio que no estando centralizado pues el proceso es peor, hay peor financiación, funciona peor el sistema. No, al revés. Yo creo que es al contrario. Yo digo que estando centralizado funciona mejor. Pues yo creo exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que permitiendo que la estructura se divida en el conjunto del territorio, pues permite una cercanía más al afectado, en este caso un ciudadano de Cataluña, un ciudadano de Canarias o del País Vasco, que no centralizarlo. Porque la historia en centralizar, vimos el caso de la sanidad con la época del Insalu, que se tuvo que tirar abajo todo y externalizar y que la sanidad fuera parte de las comunidades autónomas, inicialmente en educación. Es decir, el proceso natural de nuestra democracia nos certifica que centralizar los temas importantes llevan a un fracaso, como pasó con la sanidad, como pasó con la educación y como pasó con la política universitaria. Pero en relación a otro aspecto que yo creo que también es relevante, ¿no? El problema del entendimiento de la justicia por parte de todos, es decir, de los ciudadanos y sobre todo de aquellos que tienen responsabilidades públicas. No se entiende, no se comprende, llama a la desafección con la justicia que en procesos judiciales abiertos, escandalosos, que afecten a principales partidos, pues no existan reacciones de ningún ámbito, ni por parte judicial, ni por parte política. Hay casos que están ahí perpetuándose en el aire, como el caso Bárcenas o otros tantos, que nadie sabe al final el qué. Y yo estoy convencido que si yo me retraso 24 horas en pagar el pago de autónomo,
a las 24 horas, vamos, Hacienda cae como un lince. Yo me pregunto, ¿por qué algunos mecanismos del Estado, ese mecanismo centralizador en algunos aspectos, cae con tanta contundencia contra el ciudadano de a pie y con tanta, digamos, frescura ante los grandes blesas, ante los grandes casos de corrupción en el conjunto del Estado? Esas son cuestiones preocupantes que no tienen nada que ver con el Poder Judicial, tiene que ver con el Poder Legislativo y cómo hacen las leyes. Yo creo que la justicia es igual en todos los estados de España, en el sentido de que es centralizada, solo que a las comunidades autónomas le tienen que dar los dineros oportunos para mantener el sistema en cada comunidad autónoma, pero las leyes son para todo el Estado español y el ciudadano tiene que ser igualmente juzgado por la misma ley en el País Vasco que en Canarias. Vamos, lo que faltaba ya sería eso, ¿no? Es ridículo, ¿no? Otra cosa es que después aquí tengamos más inversión para tener un palacio de justicia en condiciones y que haya personal suficiente, pero son todos funcionarios del Estado prácticamente, los jueces y los fiscales son todos funcionarios del Estado. Por lo tanto, yo creo que esa separación es casi un poco virtual, en el sentido que hay que invertir, tenemos que tener la justicia aparente en cada comunidad autónoma, pero las leyes son las que son y el Estado tiene que aportar en igualdad de condiciones a todas las comunidades autónomas para que legislen las leyes, ¿no? Para que arbitren las leyes. Yo creo que el sistema de tasas está pensado, entre otras cosas, para destaponar el tapón que había en la justicia. Y en eso era donde se inspiró el señor Rajoy y su ministerio, ¿no? Ahí importaba poco defender al menos que en dar la imagen de que la justicia empezaba a caminar en base a recortar, a que la gente no acudiera a la justicia, por lo tanto hay menos casos, por lo tanto hay menos listas de espera, en el sentido de que para hacer juicios y todas esas cosas, se acortan los juicios, se acortan los tiempos. ¿Qué es lo que han denunciado los jueces? Es decir, oiga, esta ley lo que pretende no es salvaguardar, hacer el sistema, mantener el sistema, no, lo que persigue es que la gente no pueda acceder y ahí decir, bueno, pues mira, lo hemos hecho también, que hemos reducido todos los casos que teníamos, ¿no? Y en ese sentido, pues como te digo, ha sido totalmente injusta con los más necesitados al final, porque yo no digo que sea gratuita al 100% para todos, para empresarios que puedan permitirse ir contra un señor y pagar contra un trabajador. Lo que no está en igualdad de condiciones es que el trabajador pueda ir contra la empresa en igualdad de condiciones, porque no es lo mismo. Entonces, eso no es justo, y como no es justo, no es de justicia, ¿no? Y en ese sentido creo que lo más inmediato que se tiene que hacer en estos momentos es eso. Luego, decía nuestro compañero, el analista político, ¿no? El tema de que hay casos que no tendrían que ir a justicia, que podrían ser ventilados en otros medios. Claro que sí, la mediación está ahí, inspirémonos en la mediación y hagamos mediación o el arbitraje. Es decir, el mismo sistema judicial tiene mecanismos para que ese tipo de cosas, el juez de paz en los ayuntamientos, que ahora ya son figuras non gratas en los ayuntamientos, que pueden pues arreglar pequeños asuntos domésticos, vamos a ponerle así, entre comillas, que se pueden solucionar sin llegar a magistratura. Pero ahí hay que también invertir en mediación, también hay que invertir en arbitraje, que es lo que demanda, y en jueces de paz, desde luego. Pero eso quiere decir que no sigamos abriendo la justicia para que es que es universal, lo dice nuestra propia Constitución. Yo creo que ahí los jueces lo dicen claramente, la justicia es universal y gratuita, y en estos momentos ha dejado de ser universal y gratuita. Ya lo ven, en este punto del debate queda claro que la justicia ha de ser gratuita, es politizada y que debe llegar a todos por igual, es decir, está con bastante desigualdad. Otra inquietud que nos traían los informantes de la calle, además de todos estos temas, es la figura del ministro Gallardón. ¿Ha dimitido por la ley del aborto o por cuestiones personales? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ha dimitido porque ha sido un nefasto ministro de Justicia. La ley del aborto no es la ley de Gallardón, es la ley de un gobierno. Pero como ministro tiene muchísimos asuntos pendientes. De otras cosas, la primera huelga que le hicieron los jueces en este país ha sido el señor Gallardón, donde salieron los jueces a la calle, pues concretamente con la ley de tasas, ¿no? Pero bueno, también tiene la renovación del Código Penal, que todavía lo tiene ahí pendiente. Tiene también, el fracaso que ya sabemos de la ley del aborto. Y luego el tema del aparataje que tiene el sistema judicial, el Consejo General del Poder Judicial, todo lo que cuando no ha sabido separar la política partidista de lo que es el Consejo General del Poder Judicial. Ahí tenemos amplias castillas durante estos casi cuatro años que hemos tenido un ministro que ha sido amortizado por la ley del aborto, porque ha sido la gota que colmó el vaso dentro de incluso del propio partido.
la ley del aborto era bastante cuestionada por lobby de mujeres que habían dentro del Partido Popular y era un ministro totalmente amortizado, sus índices de popularidad estaban totalmente por los suelos y bueno, los ministros son los que en este caso son los que dimiten, pero las consecuencias, yo creo que esto no es una ley, la del aborto concretamente, ni un sistema como el que ha diseñado el Partido Popular de Gallardón, es de un Consejo de Ministros que aprueba y desaprueba pues este tipo de leyes en el Consejo de Ministros todos los viernes, ¿no? Don Rubén, Gallardón. Bueno, yo creo que Gallardón, evidentemente, creo que no pasará a la historia por ser el ministro más dialogante de la democracia. No creo que ese haya sido su papel en esta legislatura. Incluso todo lo contrario. Se ha enfrentado con todo agente social, con todo agente judicial, sindical. Es decir, no ha habido agente en el escenario político del conjunto del Estado con el que él no se haya enfrentado. Y simplemente por hacer las cosas de una manera, que es a través de la mayoría absoluta. Eso es lo peligroso de algunas mayorías absolutas, como la que sustenta el Partido Popular en el Congreso, que sin consensos hacen decretazos y aprueban los boletines. Pudimos, como comprobación, la ley del aborto, el fracaso rotundo de un proceso de la ley del aborto que pretendía marcar los designios de una mujer como si esa mujer no fuera independiente para tomar decisiones. Un debate totalmente anacrónico en el tiempo. La ley de tasas, que hace que la justicia no sea ni universal ni gratuita. La ley de seguridad ciudadana, o mal llamada seguridad ciudadana, porque la podríamos llamar mordaza. Protestar sale más caro que antes. Podríamos hablar de la separación de poderes o la reforma del Código Penal. Estos 5 pilares de lo mal gestionado de este ministro no son responsabilidad del ministro de Gallardón. Es responsabilidad del Ejecutivo, del Partido Popular y de las políticas que sustentan a ese Ejecutivo, con mayoría absoluta en el Congreso, que han aplaudido con las orejas tanto la reforma del aborto, que han aplaudido con las orejas la no reforma del Código Penal, o como por ejemplo cuando se habló en el Congreso de los Diputados de la modificación para bajar los indultos, en la primera fase de la legislatura el Partido Popular decía la callada por respuesta. Ya a final de la legislatura parece que cambiaron la tesitura, ¿no? Pero al principio negaban la mayor. Por lo tanto, creo que daríamos flaco social a la movilización social que ha tenido este último año en relación no al aborto si decimos que esto es algo de Gallardón. No es cierto, es falso. Esto tiene una responsabilidad política y que tiene la marca del Partido Popular. Si me lo permiten a ustedes que están en casa, decirles y comunicarles por expresión y, en este caso, por proposición directa de la dirección de Canal 13 Digital, a esta mesa de debate, como no, se ha invitado también a un representante del Partido Popular y, como pueden comprobar, no se encuentran con nosotros, por tanto, no podemos decir que no se les ha invitado porque esta mesa es abierta para todos los colores políticos y poder defenderse. Ahora sí podemos seguir. Sí, bueno, cuando nos convocaron precisamente para esta jornada de hoy, para hablar sobre el tema de la justicia, estaba relacionado con la dimisión del propio ministro de Justicia. No todos los días dimite un ministro de Justicia, es un cargo bastante... ¿Tú recuerdas alguno? No, por eso te lo digo, es un cargo muy relevante y obviamente suele ser además, normalmente, los ministros de Justicia bastante discretos o poco protagonistas en el seno de un gobierno. Se dicen que es el notario mayor del reino, ¿no? Justamente es aquella persona que da fe de las cosas, ¿no? Por lo tanto debe ser una persona como un buen árbitro, el que dicen que el mejor árbitro de un partido es aquel que pasa desapercibido, ¿no? Efectivamente, Gallardón no podía pasar desapercibido porque no pasó desapercibido ni como alcalde de Madrid ni como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque es un protagonista. Y yo creo que fue... su propio protagonismo le llevó a la dimisión. Yo el día que dimitió, hace pocas fechas, estoy escuchando pues sus razones, las razones de su dimisión, que él la quería hacer en el Congreso de los Diputados y Rajoy pues se fue a China y no lo dejó. Entonces esto tuvo que hacerla justamente en el Ministerio. Hice un esfuerzo para comprender los motivos de su marcha y mira que tiene fama de ser buen orador, pues no me enteré. La verdad que al final que me hizo la cabeza... Pobrecito que se iba al paro, nos vino a decir casi. Era una retórica que va desde la alabanza a la persona que me nombra hasta el desafecto de la persona que me nombra. O sea, todo eso es muy complicado de combinar. Yo creo que Gallardón tenía, lo digo como ciudadano libre que soy, y en mi opinión creo que tenía otras aspiraciones
y se le habían truncado. O sea, su salto a la política nacional, pues lejos de convertirle en un político de futuro, lo que hizo fue quemar todo su currículum, por así decirlo, ¿no? Él se postulaba además para ser probablemente el sucesor del propio, al frente del partido del propio Mariano Rajoy. Estas son razones políticas, ¿no? Nosotros de todas maneras estamos hablando esta noche de la justicia como concepto. Gallardón, como bien decía Rubén ahora, no pasará a la historia desde luego, porque dentro de poco tiempo dejaremos de hablar de Gallardón, porque además, en eso sí, le quiero felicitar. Es decir, no solamente se marchó como ministro, sino dejó sus cargos en el partido y su militancia política. Para la lista del paro. Se ha ido durante 48 horas. Después consigo un trabajo autónomo de Madrid, que no sé cómo se llama, cobrando 8.000 euros al mes. Pobrecito, ¿no? Es decir, en la buena dirección. Entonces, de la giratoria, la puerta giratoria. Atravesó la puerta giratoria. Yo creo que la justicia es manifiestamente mejorable, que yo creo que efectivamente es un tema muy técnico y que tiene que estar lo más despolitizado posible. Los que están en casa, más de una hora de debate, el tema central la justicia, pero para cerrar ya este tema que nos ha tocado hoy, cabe decir, cómo no, una conclusión. Don Rubén. En 2 palabras. En 2 palabras. Pues, ¿O 3? Vamos a ver, yo creo que es evidente, ¿no? La conclusión, y creo que coincidimos todos, es el mantenimiento del estado del bienestar, la defensa de los servicios públicos y en especial, en el tema que nos ocupa hoy, la justicia. La justicia no puede ser un elemento que haga que el ciudadano tenga incertidumbre sobre los poderes del Estado, sino tiene que ser un elemento de tranquilidad, de arbitraje y de procesos para solucionar conflictos de la sociedad, no todo lo contrario. Creo que la justicia tenemos unos magníficos profesionales, tanto en la judicatura como en la fiscalía, pero sí creo que la mezcla de poderes legislativo y judicial hacen que coge el sistema. Y después, por último, en tercer lugar, falta una apuesta clara en financiación y en recursos públicos para apuntalar a la justicia de la sociedad que queremos. Como decía la pregunta del debate hoy, ¿qué modelo de justicia queremos para el siglo XXI? Sin duda tenemos que avanzar muchísimo. Yo creo que para el próximo mandato de los que vengan detrás tiene que tener dentro de la hoja de ruta el tema de la justicia, ¿no? En todos los sentidos. Hubo progreso durante la anterior legislatura para acabar con lo que tenemos ahora, ¿no? Un desprestigio total de los ciudadanos de lo que es la justicia, de cómo funciona la justicia, y eso hay que recordarlo otra vez, el prestigio que tiene un sistema que es su pilar fundamental para desarrollar un estado de bienestar donde todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y deberes en una sociedad como la nuestra. Por lo tanto, deberes ya para el próximo, porque este está prácticamente liquidado, es avanzar en la justicia, ponerla en la agenda en la hoja de ruta de los legisladores, separar los poderes del Estado bien contundentemente, ser transparente en la administración de justicia. Todo lo que son indultos tiene que ser revisable, todo lo que son indultos tiene que ser revisable, todo lo que son amnistías tiene que ser revisable, todo este tipo de cosas, las leyes que son injustas tienen que ser revisables, porque automáticamente esa percepción no mejora todavía a la propia justicia. Por lo tanto, hay que legislar para los ciudadanos en igualdad de condiciones. El más vulnerable tiene que tener una herramienta útil para poderse defender. En estos momentos ha dejado de existir porque es muy difícil el acceso. Y creo que por ahí se tiene que caminar el Ejecutivo que venga, ¿no? En mejorar y sobre todo en mejorar la percepción que tienen los ciudadanos de la justicia, porque no nos hace un favor a nadie, ¿no? Don Arcadio, ¿usted? Sí, la percepción y las sensaciones de la ciudadanía son muy importantes, porque muchas veces decimos las sensaciones pues no son exactamente científicas, pero evidentemente la gente, si tiene la sensación de desamparo, pues eso hay que mirarlo, hay que corregirlo. Una buena administración de justicia debe ser el eje central de la convivencia de todos los ciudadanos. La buena administración de la justicia es una aspiración a la que todos debemos tender. Evidentemente es difícil saber en muchos casos de quién es la razón, porque la razón no es unívoca. Pero la administración de justicia, que es compleja, insisto, debe ser lo más independiente de los restos de los poderes del Estado, debe tener y para que esa independencia sea eficaz y eficiente, debe estar suficientemente o convenientemente financiada,
para que no dependa de otras tentaciones, por así decirlo. Y por último, reconocer también que con todos nuestros defectos, con todos que son muchos, en España es un país que, si miramos para atrás, vemos cómo la Administración de Justicia ha encarcelado pues, a un gobernador del Banco de España, a altos ejecutivos del Gobierno de España, empresarios, secretarios de Estado, han estado, empresarios. Quiero decir que sin ser tan estupenda como queremos, también poderosos, gente poderosa, gente más cercana al poder, han tenido y han ido, y unos están en la cárcel, ¿no? Quiero decir que esto... Me parece que son las excepcionalidades de la... No, pero conviene también que lo tengamos en cuenta. Hombre, yo creo que hay algo que en estos días se habla en Canarias. Que cierre ella porque es una mujer. Cómo hay ciertos casos que son relevantes. Tenemos ahí el caso Faicá, ¿no? De que se pospone hasta después de las elecciones. Pero ¿a quién le pospone? ¿A qué ciudadano normal? Esa es la Administración de Justicia de Canarias. Sí, pero para la que toma esa decisión. Sí, pues para que vea. La Canaria. Escúchame, pero ¿cómo se toman este tipo de decisiones? Y luego, ¿no? A un ciudadano, yo no conozco a ningún ciudadano normal y corriente que le digan, te vamos a posponer tu caso hasta después de las elecciones. Años. Hay un caso, después de años. 16 años el caso de IFEM. Hoy salió, hoy salió absuelto los 16 imputados. Pero fíjate, yo no entiendo el pero procedimiento de 16 años. Es imposible. No, imposible de aceptar. Señores, ¿alguna cuestión que se nos quede atrás y nos quieran hacer llegar a los televidentes y como no a la mesa? ¿O cerramos el debate hasta hoy o por hoy? Bueno, que se haga justicia. Que se haga justicia. Muchas gracias, don Rubén Romero, muchas gracias, doña Isabel Guerra, muchas gracias, don Arcadio Domínguez. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en Canal 13 Digital Televisión. Pero antes, si me lo permiten, dos notas informativas. Disculpar al director de esta casa, don Nicolás Cabrera, que como ven estoy yo sustituyéndolo por problemas personales. Y otra de las informaciones que quería hacerle llegar a todos ustedes es una acción formativa con respecto a unas oposiciones de auxiliar administrativo del Servicio Canario de Salud que se van a impartir aquí el próximo martes 8 de octubre a las 7 de la tarde. El teléfono de información 928 27 89 40. Ahora sí, si lo tienen a bien, cerramos esta mesa de tertulia. Como no, invitarles a que sigan con la programación de Canal 13 Televisión Digital. Muchas gracias por acompañarnos.